Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Cooperativa Senogandía, Solidez y Futuro, Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en el COE de Bonita Radio en Guaynabo. Tenemos hasta el momento servicio de energía eléctrica y hemos reactivado nuestro proceso de entrarle a el mecanismo Wirecast programación que siempre tenemos con ustedes. Díganme saber si se escucha bien, si todo está conectado, si no están escuchando doble, entiendo que no, pero bueno, aquí estamos. A esta hora en Bonita Radio, a las 8:08 de la mañana, vamos a ir sobre los temas importantes relacionados con el gobierno de Puerto Rico y su respuesta. Lo que ayer comenzábamos a conversar sin imágenes, pero hoy quiero compartirle algunas de las imágenes de aquella intervención del gobernador de Puerto Rico con los periodistas cuando no quiso contestar la pregunta sobre lo que está ocurriendo en el área del servicio de helicópteros. Hay una nota que no he leído porque acaba de salir de que supuestamente ya Luma está contestando que hay 3 helicópteros en el aire. Esa no es la información que tenemos alrededor de diferentes medios, pero sobre todo, no solamente que es que no vuelen, es también la capacidad que tienen los que están volando de hacer el trabajo que se supone que se haga en una respuesta que al momento solamente mantiene a sobre 32% de la población con servicio de energía eléctrica en el 6º día de trabajo después del paso del huracán Fiona. También las imágenes de lo que ocurrió en esa intervención en Aguas Buenas, que yo le decía que me parece que es lo que no pinta y no cuadra en términos de que el gobierno de Puerto Rico no le dé respuestas al país en una conferencia de prensa. Ayer estuvo solamente el secretario de Estado y algunos jefes de agencia, y todos los jefes de agencia, incluidos el gobernador de Puerto Rico, estén alrededor del país con un fotógrafo haciendo fotos de sus participaciones o sus conversaciones con las personas en los lugares a donde están yendo. Importantísimo. Esos lugares que el gobierno de Puerto Rico está visitando, ya hay gente que les ha contestado: no me den nada, yo me resuelvo. Es importante traer eso. Y en medio de todo lo que está ocurriendo con las personas sin servicio de energía, las personas sin servicio de agua potable, recordemos que más de la mitad de la población también está sin agua potable. Encima de todo eso, el Departamento de la Vivienda y el Departamento de la Familia no atienden los reclamos de 86 adultos mayores en una égida en Aguadilla, la égida Jardín del Atlántico, que no es la primera vez que la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, sin tener jurisdicción sobre la administración de esa égida, es el Departamento de la Familia y es el Departamento, sobre todo el Departamento de la Vivienda, porque es una égida bajo la Ley 173 que se reúne y se opera a través de Vivienda Federal. El Departamento de la Vivienda podría hacer algo, pero el secretario está dando cara en la estrategia COI.
al igual que la secretaria del Departamento de la Familia. Vamos a hablar de Aguadilla porque esa égida, que fue un caso que atendieron ayer los colegas de las noticias de Telemundo, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, se querelló al Departamento de la Familia, pero la secretaria de la Familia está dando cara con un fotógrafo en el Photo Opportunity. Vamos a también hablar de lo que está pasando en el área del Congreso de Estados Unidos, que ya hay una intervención de Nidia Velázquez y otros, sobre todo congresistas, Raúl Grijalva, hablando pidiéndole a Homeland Security que le den por lo menos un año de waiver, es decir, que lo eximan al gobierno de Puerto Rico de la ley Jones para poder intervenir en términos de cualquier embarcación que pueda hacer negocio, marinas mercantes entren a Puerto Rico para desregular de alguna manera por ese año quién pueda entrar. Sabemos que la ley Jones limita a bandera americana a las barcazas que hacen negocios con el gobierno de Puerto Rico, para traer no solamente suministros, también poder gestionar la recuperación desde el punto de vista de desarrollo económico que entienden estos congresistas debe ocurrir en el país. Hoy estoy mirando el celular para entonces poder hablar con ustedes. Voy específicamente a quienes están con nosotros. Están con nosotros María Adorno, como siempre, Rafael Marrero, Ivonne Padua, Irisita Delgado, buenos días. Yuniris Ortiz Negrón también está por ahí, nunca te había visto, bienvenida a Bonita Radio. Alfonso Padua, siempre. Arecibo reportando una semana sin luz y sin agua. Una semana. Hubo gente que se quedó sin servicio de energía y sin servicio de agua por lo menos 3 días antes del paso de Fiona. Importante. Juan Carlos Olmedas también está por ahí. Puerto Rico grita en conmemoración al grito. Vamos a hablar del grito también igualmente. Hoy es el día se conmemora el grito de Lares. Importante porque no solamente es la historia de Puerto Rico, y en ese sentido voy a utilizar una imagen hermosa de lo que me parece a mí hermoso desde el punto de vista del el documento histórico, que es precisamente lo que se diseñó en un momento dado como el mapa de Puerto Rico y los diferentes participantes, donde estaban las células de lucha a través de todo el país en este movimiento libertario que tuvo lugar el mismo año en que se dio el grito de Yara en Cuba. Ahí está una imagen de lo que representa desde la historia. Esto es una imagen de la revista Omines que hace pública un grupo en Facebook, de lo que significa el momento de lucha de los puertorriqueños en el siglo XIX. Hoy, en efecto, es el grito de Lares. Gracias, Juan Carlos, por recordarlo. Luis Holán también está por ahí. Mayagüez, una semana sin luz. Isaac Delgado, Enrique Defendini, de todas las colonias del mundo. Puerto Rico, la colonia americana, no puede tener ni luz en los hospitales. Tito Jacobs también está por ahí. Luisa García, sin luz con agua, supliéndole agua a quienes no tienen. Gracias, Luisa, por tu solidaridad. Carolyn Miranda también está por ahí. Mario Yola, Tito Mout, Iniabel, Fernando Toro. Parece que Luma se está tardando en reconectar la luz hasta noviembre para agarrar el contrato por 15 años. Imagínate tú. Daniel Adolfo Álvarez también está por ahí. Elda Méndez, Clarimala Mil, saludos amiga. Espero que estés bien. Norma Rodríguez, otra vez con la ley Jones, que no hacen nada. Saben la fórmula de arreglar el país, pero no hacen ni los mismos problemas. Lucy Molina, Slim Ramos, Julio Negrón, Bolimá, Pari Almodóvar, Pari, qué bueno que estás por ahí. Sandra Molina, espero que estés bien. Hay algunas amigas conectadas, qué bueno. Bueno, vamos a la información. Yo quiero empezar, quizás debiera empezar por esa línea que trae Norma del asunto de la ley Jones. Yo estoy de acuerdo yo creo que estamos bastante hartos. Y de hecho, déjenme colocar aquí la imagen, porque me parece que es importante que ustedes la vean una vez más. Yo estoy de acuerdo con Norma. Estamos clarísimos de cuál es el problema que tiene Puerto Rico desde el punto de vista de su soberanía
la imposición de esa ley Jones, que sabemos que hasta el momento no hay manera en que haya soberanía que nos proponga, sobre todo, que nos proponga que Puerto Rico tenga intercambio comercial con otros países que no sea traído a través de las marinas mercantes de Estados Unidos. Este es un planteamiento que se hace y que se hizo en el huracán María y que se hace cada vez que Puerto Rico tiene un problema mayor, de desastre mayor, porque sabemos, como dice Norma, que esta es la tara constituida en ELA, obviamente, porque es el Estado Libre Asociado quien propone en esa negociación del gobierno de Puerto Rico entonces con el gobierno de Estados Unidos, mantener esa atadura que limita la capacidad de Puerto Rico de hacer negocios con otras partes del mundo. Lo que supone eso, yo creo que Puerto Rico lo vive, y todos los puertorriqueños, todos los residentes de este país lo viven diariamente. La incapacidad de tener mejores productos para negociar que lleguen al país, que el desarrollo económico, el desarrollo de la infraestructura, por ejemplo, se limite a ese mercado, el desarrollo de toda la economía puertorriqueña, son muchas los inconvenientes. Y cada vez que hay un desastre, se llama la atención. Bueno, los congresistas, yo pensaría, y yo le decía a alguien ayer que los exgobernadores de Puerto Rico, o aquellos que son más vocales, sobre todo los que participan de alguna manera, hay muchos que están escondidos. Yo si estuviera alrededor de esas personas y tuviera la posibilidad de establecer un plan de trabajo para impactar lo que está pasando en Puerto Rico, no solamente en el asunto relación Estados Unidos, sabemos que ahí pues es un camino más a largo plazo, pero en estos momentos yo estaría cabildeando definitivamente, porque esos que tienen poder político, nuestra diáspora puertorriqueña, esos que tienen realmente la posibilidad de votar o no votar por una persona que dice que apoya a Puerto Rico, pues vamos realmente a cabildear y por lo menos a visibilizar el cabildeo que hacen para que no solamente la ley Jones deje de ser por un año, deje de ser por 5, en lo que obviamente el país se pone de acuerdo y llega a establecer lo que debe ser una negociación con Estados Unidos para dejar de ser la única colonia del mundo, la última colonia del mundo y obviamente el sector y el territorio más empobrecido de Estados Unidos. Y en ese sentido, a mí me parece que estos son los inicios, o sea que esto podría ser un inicio. Lo que pasa es que nunca llega a nada, estoy de acuerdo con Norma. Saben cuál es la posibilidad de que el país tenga una mejor negociación, un mejor futuro, un mejor desarrollo ahora. No olvidemos que ahí está la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto. ¿Qué dice el gobierno de facto? Yo me acuerdo cuando el huracán María, creo que fueron 3 meses, que dejaron, entró todo el que quiso. Si mal no recuerdo, fueron 3 meses. Pero es importante establecer dónde estamos. ¿Dónde estamos con relación a lo que puede ser una solución a corto plazo, pero obviamente con mucho más de 3 meses, de 6 meses? Ellos piden 1 año. Yo me atrevería a decir que este país necesita 5 años de esa apertura. Claro, también digo que en esos 5 años, todos aquellos que tienen aspiraciones y poder político en Puerto Rico, entiéndase los movimientos que existen hoy, no me atrevería a decir Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista porque sabemos dónde están. Ellos mantener el status quo los mantienen apoyando su cartera de parte de la chequera del pueblo. Alguien me decía ayer, esos son los verdaderos vividores. Nosotros decimos siempre en este programa que realmente los que viven del país y los que viven del gobierno son aquellos que permanecen y que les hace mucho bien el status quo.
Pues toda esa gente tendría que ponerse de acuerdo, porque es que las estrategias no pueden ser en el momento de la crisis nada más. Tienen que ir desarrollándose estrategias para ver cuál es el largo plazo. Eso con relación a lo que está ocurriendo en materia de los congresistas, que como vieron, Lidia Velázquez y Chuy García, Jesús García, son los que firman, además de Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera, etcétera. Y de ahí tengo que decir también que voy a hablar del asunto del diésel. Nosotros trajimos información ayer con un documento que me parece importantísimo, que es el documento que aquilata, que Edwin Marrero, el presidente de la Asociación de Camiones de Arrastre, le dijo al país en mayo, a través de diferentes foros mediáticos, pero sobre todo le dijo al gobierno de Puerto Rico en mayo, que iba a haber una crisis, que se asomaba una crisis, que era posible en medio del tiempo y la temporada de huracanes, que empezaba el 1 de junio, perdón. Se lo dijo el 26 de mayo. Vamos a traer información sobre eso porque me parece que es importante dejar claro quién le dice qué al país, quién le dice qué al gobierno de Puerto Rico. Y el gobierno de Puerto Rico no se preparó para mantener y darle mantenimiento previo a las plantas de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. La primera vez en un huracán que Puerto Rico está en 6 días, con más de la mitad del país sin servicio de agua. No se preparó, obviamente, con relación al servicio de energía eléctrica. Ahí está Luma y sus metidas de pata. Y definitivamente no se preparó para lo que son los abastos y reservas de diésel, que hoy tienen a por lo menos 20 hospitales trabajando con diésel porque no tienen servicio de energía. Y eso es bien importante plantearlo. Vamos a empezar hablando de lo que ayer comenzamos a analizar y analizamos, pero yo quiero traerle unas imágenes. Yo quiero traerle las imágenes de dónde estaba el gobernador ayer en Aguas Buenas, mientras el secretario del Departamento de Estado estaba dando la información de lo que supuestamente el Estado tiene como respuesta en esa conferencia de prensa que hacen todos los días en el negociado de manejo de emergencias o el centro de operaciones de emergencia en el que se constituye el gobierno de Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico estaba en Aguas Buenas con uno de los mayores jefes de la propaganda del Partido Nuevo Progresista, Georgie Navarro. Recordemos que ese es su distrito, representante por el precinto San Juan Guaynabo. El secretario, el administrador realmente de AMSCA, el ex alcalde de Salinas, Rodríguez Mateo, y el hoy senador, que antes fue representante por ese distrito, por ese precinto, Juan Oscar Morales. En esta visita, tipo estrategia COI, como le hemos llamado, el gobernador de Puerto Rico se atrevió junto a la alcaldesa de Aguas Buenas y los funcionarios que fueron a esa visita a entregarle a este hombre que ven al fondo escaleras para que pudiera subir a su casa. Porque el puente en el sector donde él reside, entre su casa y la salida, hacia la carretera de Guaynabo para salir del área de Aguas Buenas, para salir del área de su casa, se vino abajo. Y el gobernador de Puerto Rico le llevó escaleras a este hombre. Escaleras. Con la alcaldesa de Guaynabo, de Aguas Buenas y esos funcionarios que ustedes ven ahí. Yo tengo definitivamente que decir que aquí es que el gobernador de Puerto Rico se cuelga y la estrategia de respuesta que ellos alegan le están dando al país están no solamente colgados, sino que me parece que son insensibles y le faltan el respeto al país. Este viejo que ustedes vieron allí, y voy a leer, bueno, no creo que lo pueda leer porque entiendo que es un video, le dijo al gobernador de Puerto Rico: yo lo hago.
olvídese de la ayuda, yo lo hago. ¿Por qué ustedes creen que esa persona le dijo eso al gobernador? Porque realmente la gente está harta de ver que solamente están tratando de limpiarse la cara. Y son todos. Porque esta es la estrategia COI. Tratando de limpiarse la cara sin darle realmente respuestas al país de lo que está ocurriendo. Y ahí es cuando una dice, realmente el gobierno de Puerto Rico se cree que la gente le cree lo que están haciendo. Ustedes saben lo que es no tener capacidad para salir y entrar a su casa porque se fue el puente. Y que el gobernador de Puerto Rico llegue con la alcaldesa con un par de escaleras para que la persona pueda salir y entrar. Esta persona que evidentemente es una persona que pasa de los 60 años por lo que es un adulto mayor, una persona de edad avanzada según la ley, gobernador. Escaleras, qué falta de respeto, dice Miriam Ivette. Eso es parte de las imágenes que nosotros vemos. Y era el comentario que yo quería hacerles definitivamente, que no podía dejarlo pasar porque ayer solamente pudimos entrar a esa información a través del audio porque no teníamos visuales, porque aquí en el COE de Guaynabo se nos había ido el servicio de energía eléctrica. ¡Qué cafrería! Dice Judith Ortiz. Se estaban dando palos con Johnny Navarro y estaban en un viaje de ketchup. Eres terrible, Judith. Ángel Mercado dice, ¿recordará todo esto el pueblo en noviembre del 2024? Me pregunta Ángel. Yo no te puedo contestar esa pregunta, obviamente, pero recordemos que son muchos los factores para la gente salir a votar y también muchos los factores que influyen en el resultado de las elecciones. No olvidemos las elecciones generales del 2020, una de las elecciones más trucadas por parte del partido de gobierno, Partido Nuevo Progresista, que dominaba y domina la Comisión Estatal de Elecciones. No nos olvidemos de eso. Tía dice, todos estos políticos delincuentes no les importa el pueblo, le mienten descaradamente mientras hacen política. Cuando este país va a abrir los ojos para que dejen de burlarse de ellos. Angie González también está por ahí. Víctor Torres, hacerles un boicot a las empresas de los bonistas buitres. Aquí y fuera de Puerto Rico, si trabajas en una de ellas, eres igual de cómplice y vendepatria. Víctor Torres, recordemos que hay gente que puede trabajar en una empresa, parte de las que tomaron bonos, de los dueños de los bonos de Puerto Rico, pero tampoco podemos establecer que, ¿verdad? Yo no me atrevo, quizás debo hablar desde mí. Yo no me atrevo a juzgar quién está dónde, porque obviamente cada quien tiene una necesidad primero y segundo. Cada quien se ubica en su empleo y después se da cuenta, porque es así, que el dueño de la empresa, sobre todo quienes trabajan en Estados Unidos, es uno de los buitres. Así que, no sé, un poco en mi comentario a tu comentario. Pipo es despreciable, no lo soporto, dice María Pérez. Gabriel Lameiro también está por ahí. Gracias, Gabriel, por siempre estar. Ana Rosado, qué descaro. Uno no puede imaginar tanta insensibilidad. Manciano Nieves Gavito, Rita Guzmán. ¿Quién sería el genio que pensó en llevarle escalera? Miren, honestamente, a veces yo pienso que ellos creen que lo están haciendo bien. Pero cuando me doy cuenta que es una estrategia coordinada, que sacaron a los jefes de agencia que no le dan cara a nadie, entonces tengo que pensar, no, definitivamente, aquí no hay necesariamente ni la sensibilidad y solamente están pensando en tratar de quedar bien en todo esto. A las 8:30 de la mañana tengo que decir que recuerden que estamos apoyados lo dije mal, perdónenme, el anuncio que no era, apoyados por la cooperativa Manuel Seno Gandía, siempre en Noticias con Café, y Buen Vecino Café. Gracias y gracias por estar. De hecho, no he podido llegar a Buen Vecino, no sé ni si tienen planta, ni siquiera si tienen luz, porque es parte de los que estamos allí en el área de Atorrey. Así que esperemos que sí. Y volviendo a nuestro análisis, a los comentarios de ustedes, yo honestamente cuando veo que es una estrategia coordinada, y fíjense
Cuando yo les digo que es una estrategia coordinada, fíjense quién posa para las cámaras. Fíjense cómo tienen cámaras en todo momento con los jefes de agencia. Una se da cuenta definitivamente que esto es una estrategia coordinada y que lo que hicieron fue mantener esa estrategia, activarla en todas las redes. Gente, esto está en todas las redes sociales, en todas. Activarla en el momento del huracán. ¿Por qué? Porque de esa manera tratan, y yo digo tratan porque a mí me parece que no da resultado. Tratan de establecer que están haciendo algo. Fíjense que la respuesta es pasarle la mano a la gente, ir con un fotógrafo, en el caso de la secretaria del Departamento de la Familia, y qué bueno que podemos salir de un tema que nos lleva a otro urgente. La secretaria del Departamento de la Familia y todos los que están disponibles para ir a hacer este lavado de cara. Díganme que esto no es un lavado de cara de parte del gobierno de Puerto Rico. No hay manera de verlo de otra manera. Valga la redundancia. Cuando vamos a las preguntas específicas, los colegas le están preguntando a Abner Gómez, al gobernador de Puerto Rico, a Omar Marrero. Nunca tienen una respuesta. ¿Cuándo va a llegar el servicio de energía eléctrica? ¿Qué pasa que todavía sobre el 70% está sin energía eléctrica? ¿Qué pasa con los abastos de combustible, diésel, 20 hospitales con generadores, etcétera, etcétera? Y hoy el secretario del DACO se atreve a sacar un comunicado de prensa para hablar de la gasolina, porque tenían un problema en Yabucoa y no podía salir el combustible de allí. Tenemos un problema de diésel. ¿Y qué hace la estrategia COI? Moverlo a la gasolina, porque resolvieron supuestamente un tapón que tenían en el área de Yabucoa, de lo que ya no se llama Puerto Rico Sonoel, pero que estuvo allí mucho tiempo. Y así sucesivamente. Realmente no hay respuesta y el gobierno de Puerto Rico saca a los jefes de agencia con compritas en una cajita de cartón para tratar de establecer que están haciendo algo. Esa es la realidad que estamos mirando desde el periodismo. Estamos haciendo las preguntas y nadie las contesta. Y de ahí definitivamente nos tenemos que ir y perdonen, pero me fui un poquito del audio. Tenemos que irnos a imágenes del momento y lo que está pasando ahora. Estos realmente fueron personas que respondieron al país en el momento de la crisis. Y estas son las imágenes de Utuado, el puente de Salto Arriba, las personas que se tiraron, las primeras personas que llegaron a la respuesta. Esto es una respuesta del momento. Versus, y ahora vamos a lo que está haciendo la secretaria del Departamento de la Familia, que está yendo con la Guardia Nacional a entregar cajas de comida, cuando en Aguadilla ayer se denunció, bueno, lleva 2 días denunciándose por parte del alcalde Julio Roldán de Aguadilla, con querellas al Departamento de la Familia, con querellas a las agencias pertinentes, porque es el Departamento de la Familia quien tiene que velar porque estos adultos mayores estén siendo tratados adecuadamente. La procuradora de las personas de edad avanzada, lo único que puede hacer es llevarle comida, porque la procuradora no es una procuraduría de respuesta, es una procuraduría de defensa. Y qué increíble que al día de hoy nadie se conozca la ley. Yo leí ayer una intervención de un periodista que hablaba que dónde estaba la procuradora. Miren, la procuradora está haciendo su trabajo más de lo que debería. Y no es porque sea mi amiga
Carmen Delia Sánchez. Es porque la procuradora, cuando la llamó Julio Roldán, inmediatamente se movió. La procuradora se movió porque el Departamento de la Familia no le respondió al alcalde de Aguadilla, porque la secretaria González Magas está dando cara en la estrategia COI. Mientras hay 86 adultos mayores, gente, 86 en la égida Jardín del Atlántico, que la administración de esa égida, que es una administración que la paga el Departamento de Vivienda Federal, a través de los fondos que le llegan al Departamento de Vivienda de Puerto Rico. Se fue, la planta se dañó, no le dieron cara a los residentes y los residentes estaban a su merced. ¿Y qué hizo el secretario de la Vivienda? Nada. William Rodríguez estaba dando cara a la estrategia COI, mientras las 86 personas, adultos mayores en la égida Jardín del Atlántico, estaban sin ninguna ayuda. ¿Dónde estaba William Rodríguez cuestionándole al Departamento de la Vivienda la justa fiscalización y el cuestionamiento a esa administración de lo que hicieron con los adultos mayores? Nada. No pasó nada. Cuando la procuradora entró, cuando Julio Roldán se fue donde los colegas de Telemundo a pedirle la denuncia de esta situación, entonces alguien se movió y en efecto, ayer, me dicen los funcionarios de la oficina de la procuradora, se movieron, arreglaron la planta y por lo menos un ascensor está funcionando. Ese es trabajo del Departamento de la Familia y del Departamento de la Vivienda. Pero el gobierno de Puerto Rico dice que la respuesta que ellos están dando es buena. Que la respuesta que el gobierno a 6 días tiene para el país es que no hay Departamento de la Vivienda que defienda a la gente de la égida de Jardín del Atlántico y que el 68-72% de la población no tenga servicio de energía y tampoco servicio de agua. Pero la respuesta es buena, porque ellos se manejan con las imágenes y realmente las imágenes dicen que ellos están haciendo algo. Gente, ustedes saben lo que es plantearle al país que por eso hay... Plantearle al país que por eso hay respuesta, porque los secretarios y los jefes de la Guardia Nacional van a repartir compras, porque los que también dirigen la principal agencia de salud del Estado no le pueden dar una explicación al país de dónde está la capacidad de Luma Energy para energizar 20 hospitales, pero ellos están dispuestos a posar para la foto atendiendo personas mayores, adultos mayores, en el photo op del día. No, yo creo definitivamente que si algo falla en el gobierno de Puerto Rico es la estrategia y es la insensibilidad con que tratan al país, o todavía ellos insisten en que Puerto Rico, como a la gente de ellos, se puede coger de pensuaco. ¿Quién sería el genio? Carlos Pérez también está por ahí, Joseph, Buchipluma nomás es el gobierno, dice Marilyn Cardona. Pa'lante, siempre pa'lante, dice Carlos Pérez. Da asco esto de fotos de decir que están haciendo algo. Esto es un acto criminal. No se fíen del general Reyes, dice Juan Carlos Olmeda. Bueno, Juan Carlos, yo lo he dicho hace rato. Ayer quiero que sepas que me llamaron para que fuéramos al photo op. No, el general sabe que nosotros somos mucho más que eso, que nosotros le respondemos al país desde el punto de vista del periodismo con mucha información, pero nos preocupa la agenda de relaciones públicas en que se montan los jefes de agencia.
¿Tenemos gobernantes o artistas? Miguel Díaz Pagán, excelente pregunta. Elvia Meléndez, los jefes de agencia buscando cámaras para decir yo hice, cómo se lucran del dolor de Puerto Rico. Doctora Minerva Quiñones. Y de ese tema, a las 8:41, vámonos al asunto del diésel. Miren, ayer, y de hecho debería bajar, y me dan 2 minutos y bajo, una imagen que yo creo que es bien importante que la vean en acción. Porque estas son las imágenes que una tiene que traer para que el país entienda de qué va esto, de que la gente le haya dicho al gobierno de Puerto Rico lo que podía pasar con el diésel. Y cuando yo hablo de documentos, es que a mí me gusta, y ustedes lo saben, traer información a base de documentos, porque además de que la persona te pueda dar y te pueda narrar lo que dijo, yo creo que los documentos no tienen manera de refutarlo. Y esta es una carta que el presidente de la Asociación de Camioneros le entregó al gobierno de Puerto Rico a través de un acercamiento que hiciera para precisamente tratar de intervenir en lo que él entendía en ese momento iba a ser o se podría convertir en una crisis con relación al abasto, reservas de diésel. ¿Y por qué en una crisis? Porque sabemos, y volvemos otra vez al asunto de dónde viene, de dónde es la capacidad del gobierno de Puerto Rico de atraer este tipo de productos. Y quien lo compre, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico y aquellos que lo distribuyen en Puerto Rico, porque recordemos que esta gente, el gobierno podría tener una intervención directa porque precisamente no quiere quedarse sin el servicio en un momento de crisis. Se supone, gente, y yo voy a lo se supone, porque yo me cuestiono entonces a quién le importa. ¿Por qué yo digo se supone? Porque a quién le importa, obviamente a las personas que distribuyen en Puerto Rico, claro que les importa, le van a comprar a ellos. Pero el gobierno de Puerto Rico es el que tiene que asegurar que en una crisis hayan suficientes abastos. Y de lo que estamos hablando aquí es que esta propuesta de Edwin Marrero, y quizás primero debo darle la imagen, Edwin Marrero es el presidente de la Asociación de Camiones de Acarreo, que son los que sacan del muelle los vagones. Los vagones, en este caso, que contienen diésel. Si esta gente, que son los que tienen la experiencia, está diciendo, mire, gobernador, una de las propuestas, fíjense que son 10 propuestas, establecer una auditoría de las reservas de combustible para evitar la escasez, en especial en la época de huracanes que está próxima a comenzar. Gente, miren la fecha de esa carta, fue el 26 de mayo. ¿Por qué? Porque él pidió, a través de una intervención que tuvo en un programa de televisión, pidió una reunión con los presuntos implicados. Le dieron la reunión y yo les voy a decir quién estaba. Esta es la información que el propio Marrero me da ayer por teléfono. Estaban en esa reunión un representante del secretario del Departamento de Estado porque él no fue. Estaban en esa reunión el asesor laboral. Interesante que hayan metido al asesor laboral ahí, les voy a explicar por qué. El asesor laboral del gobierno de Puerto Rico, Yamil Díaz, de la Fortaleza. Estaban en esa reunión igualmente el secretario del DACO, y un economista de DACO, para una reunión en que iban a hablar sobre cuáles son las posibilidades de atender lo que podría pasar en el país ante una escasez de diésel. Precisamente lo que está pasando hoy. ¿Por qué? Porque el gobierno de Puerto Rico apostó a que Luma iba a tener el servicio a 6 días. No, lo iba a tener a 2 días. El gobernador lleva
5 días diciéndole hoy. Yo les dije y ayer dijo, y ahí está el testimonio de lo que dijo el gobernador en nuestro muro de Facebook. Ayer dijo, bueno, yo dije ayer, pero que pase hoy. Eso es lo importante. Como dice Luis Guardiola, el gobernador le mueve la raya de la fecha, del límite. Diría el propio correligionario del gobernador, Tomás Rivera Chats, los límites del gobernador para que los privatizadores trabajen para el país caducan. Ya no es ayer, ya no es hoy, ahora es mañana. Porque al día de hoy todavía estamos sobre 70% sin servicio de energía. Y donde llegó, se fue. En el COE de Guaynabo, de Bonita Radio, se fue. Llegó el martes y se fue. Tuvieron 12 horas sin servicio de energía, para que estemos claros. ¿Y qué pasa entonces cuando el gobernador habla de lo que está, no pasa, no habla? El gobernador no ha dicho nada sobre el diésel. El gobernador solamente ha dicho, y lo ha dejado en voz del secretario del DACO, que tienen 16 días de abasto de diésel. El problema de esa información, como me dijo ayer Edwin Marrero, quizás están diciendo la verdad. Lo que pasa es que si son 16 días para abasto, nosotros no sabemos si la barcaza que está programada para el lunes llega. Y si está programada para el lunes y no llega, hay una crisis. ¿Por qué? Porque no, hay 20 hospitales que están usando diésel, porque ya hay comercios que están limitando los días de apertura, como multinacionales, como Walmart, para que ustedes tengan idea, porque no tienen suficiente abasto, que ya los supermercados están haciendo lo propio y están diciéndole al gobierno, y tenemos temor de que se nos dañe la comida. Gente, esto es una cadena. Y el gobernador de Puerto Rico, que ha dicho que no, que el problema somos aquellos, el problema somos aquellos que hablamos sin información. No, gobernador, mire, tenemos la información de Edwin Marrero, que es la persona que está hoy advirtiendo que lo advirtió el 26 de mayo y que el gobierno de Puerto Rico no hizo nada para que eso ocurriera. Por eso es que yo les digo que más allá de traer a la gente que nos va a decir exactamente esto, y ayer hablamos con Edwin Marrero y no lo pudimos traer, obviamente, por los problemas técnicos que teníamos, gracias a Luma Energy. Y Edwin Marrero nos entregó la carta. Esta fue la carta que yo le entregué al gobierno de Puerto Rico cuando me reuní con ellos en mayo. En mayo. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí nadie podía establecer que no iba a haber una tormenta, o que me diga el gobierno de Puerto Rico si ellos no toman acción y no prevén, como en el caso de energía eléctrica, en el caso de acueducto, en el caso del abasto, porque ellos fueron al palo de aguacate y el palo de aguacate decía que no iba a venir el huracán. Es una pregunta, gobernador. Me encantaría que alguien me contestara. Entonces, ¿por qué no hay posibilidad de que haya habido un plan para traer lo que a todas luces es una crisis? En el momento en que el país se inundó. En el momento en que el país se inundó, en que el país tuvo serios problemas con su infraestructura, en que no hay manera de que alguien pueda establecer que esto no es un desastre más allá de lo que ya ha establecido el gobierno de Estados Unidos cuando admitió la petición de desastre. ¿Qué se supone? Ahora bien, esta es una imagen de Guaynabo a esta hora. Lo que le dice la gente de Guaynabo City, como se hablan muchos de ellos, a Luma Energy, se lo dicen en inglés, porque en efecto es a través de todo el país. Esto es en las áreas que cayó,
Mucha agua, como vimos que pasa en Aguas Buenas, como vimos que pasa en las 89 carreteras que tienen serios problemas y que hay tramos totalmente cerrados. Pero en Guaynabo se atrevieron a dejarle este mensajito a Luma. ¿Y qué dice el gobernador de Puerto Rico sobre eso? Nada. ¿Qué dice el gobierno de Puerto Rico sobre las advertencias que se le hicieron sobre el abasto de diésel? Nada. Y ahí es cuando volvemos a cuestionarnos, ¿dónde está la respuesta al país? ¿Dónde queda la respuesta a los adultos mayores de Aguadilla? ¿Dónde queda la respuesta a los alcaldes que le tienen que dar la cara a sus constituyentes? Estos no son los alcaldes del Partido Popular, estos son los alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Ahí vi cómo el gobernador mandó a Luma a reunirse con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. No he visto una reseña de esa reunión, pero sí vi que mandaron a otra de las secretarias de agencia que se presta para el photo-op, la secretaria del DTOP, a implotarle una piedra que estaba en el medio de la carretera, allí en el sector Villa España. Ajá. ¿Y el agua? ¿Y la luz de Bayamón para cuándo? Siguen siendo las preguntas que nadie contesta. Creían que después de María ya no iban a haber huracanes. O el plan que se chave, porque al fin queremos a Puerto Rico sin puertorriqueños, sigue adelantándose. Son las preguntas que se alza el país, en este caso, el amigo Manzano Nieves Gavito. Alexis Rosado está por ahí. Peregrina Mariel, lo indignante es que los celadores de la autoridad no hagan el trabajo. Es lo más terrible. Los celadores están, sabemos, en las agencias públicas a donde los metieron en una esquina, mientras el país no tiene servicio de energía, porque los que están no saben nada del sistema. Mire, ayer yo hablé con una persona, un amigo que es parte hoy de un área, no voy a decir específicamente, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo primero que me dijo fue, esta gente no tienen idea de nada de lo que están haciendo. O sea, en manos de esa gente está el país. ¿Usted no quiere bregar con Jaramillo? Porque me imagino que el gobierno tiene dos problemas para atraer a los celadores. Primero, que obviamente la línea de yo te lo dije va a estar ahí. Yo te lo dije que tú no podías y que Luma no puede con el empuje. Y segundo, que es la admisión que hay país, pero no hay gobierno. Los celadores son parte del país. Los celadores le dijeron a el gobierno de Puerto Rico cuando se fueron y no aceptaron muchos de ellos las ofertas de Luma, que Luma no tenía la capacidad para trabajar con la poca gente que se quedó de la Autoridad de Energía Eléctrica con un sistema en crisis en medio de un huracán. Y con todo eso, el gobierno decidió que había que desmantelar la UTIER, que había que desmantelar el área de trabajo de la corporación más importante con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, porque brindan uno de los servicios esenciales en el país, básicos de la cotidianidad. No lo hacen, pero hoy, sentados en una mesa así con las manos en la cabeza, deberían admitir, esto no da pie con bola y Luma no va a hacer nada. ¿Y qué es lo que deberían hacer? ¿Usted no quiere bregar con Jaramillo? No bregue con Jaramillo. Búsquese a Katy Roure. ¿Dónde está Katy Roure? La que se gana $98,000. ¿Dónde está Katy Roure? Búsquese a Katy Roure y les dice, vas a buscar a los celadores hasta debajo de las piedras y los vas a organizar. Y vamos para adelante y van a volver. Por 6 meses. Bueno, pues está bien. Los muchachos y las muchachas van a hacer el trabajo. Y el país les va a agradecer a ellos. Pues esta crisis la crearon ustedes por desmantelar una corporación, a los trabajadores unionados, volvemos, a las batatas del PNP las dejaron allí. Los que sean del PNP que están en otro lado,
no quisieron participar del proyecto de privatización, pero son la gente que sabe lo que está pasando en el sistema. Alguien tiene que resolver, o realmente el gobierno de Puerto Rico va a dejar esto así, como que el pueblo se canse. No me da la impresión. Ya hay un titular de los colegas de Noticel estableciendo que la frustración está llegando a niveles insoportables. Yo les voy a dar un la. Hay gente que tenemos personas en el hospital. Si falla se acaba el diésel de ese hospital, el gobierno de Puerto Rico entiende que no es responsable de la muerte de las personas que estén en esos hospitales con necesidad de mantenerse en ese hospital con servicio de energía. El gobierno de Puerto Rico piensa que no va a ser responsable. Yo no sé quién lo está pensando, yo no sé quién se está sentando a hacer un análisis, pero esto no pinta rosa y no creo que el país se va a quedar como si nada porque esté cansado. Yo creo que ese mismo cansancio, esa misma frustración va a sacar a la gente, y ahí hay mucho que decir, pero sobre todo mucho de lo que arrepentirse, si es que se arrepienten los administradores de lo público en Puerto Rico. Una compañera de Caguas llevó la bolsa de la compra dañada frente a las oficinas de Luma en Caguas. Le puso: gracias, Luma, te puedes ir para... Ya sabemos. Jaime Luca, no le preguntes, eso es un hecho. Creían que después de María ya no iban a haber huracanes. Se los están robando, dice Judith Nash. Esto jamás se compara con María. Las líneas eléctricas no están en el piso, están estirando el chicle y arriesgando a la gente. Totalmente de acuerdo. Yo me tengo que ir a las 8:58 de la mañana, agradecida de que hayan recibido a Bonita Radio una vez más entre ustedes. Recuerden que estamos entre una cosa y otra. Se supone que volvamos a volver al estudio el lunes, esperemos, pero como quiera nosotros vamos a tener información y análisis. Bien pendiente a nuestras redes, vamos a darle seguimiento al asunto de Aguadilla. La secretaria del Departamento de la Familia no le contesta, como otros jefes de agencia, preguntas a Bonita Radio, pero la pregunta es: secretaria, ¿usted está satisfecha con el trabajo que usted hace entregando compras cuando hay 86 viejos en Aguadilla que nadie los atiende, del Departamento de la Vivienda ni del Departamento de la Familia? Esa es la pregunta, secretaria. Nos vemos mañana. Recuerden, no, mañana no. Nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. Gracias por estar. Que pasen un buen día y, bueno, mucha paciencia. Voy a tratar de, si Verónica puede estar con nosotros el lunes, tener a Mercedes Rodríguez, que estoy loca por traerla. Tenemos una conversación pendiente para hablar incluso de manejarnos en medio de esta emergencia desde el punto de vista más saludable emocionalmente. Seguimos. Nos vemos, como siempre, el lunes a las 8 en Noticias con Café. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.